¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Damián Acuña Ortega, estudiante del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales que oferta el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Como una de las actividades de este diplomado y a fin de ser extensiva a la sociedad temas de gran relevancia en el ámbito de la transparencia en México, hoy vamos a hablar del derecho de acceso a la información y de los cambios existentes con la implementación de una nueva ley de transparencia. El derecho de acceso a la información es un derecho humano, contemplado desde la Declaración de los Derechos Humanos, que constituyó este derecho en 1948, en donde textualmente en su artículo 19 nos va a hablar sobre que todo individuo va a contar con el derecho de la libertad de opinión y de expresión, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, así como de difundirlas, por lo que se entendería que es una facultad esencial de cada persona, el poder ser informado y poder informar. Por otro lado, se contempla en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, contemplando a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Posteriormente, la Comisión Americana de los Derechos Humanos contempla este derecho a través del artículo 13, en donde se constituye el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que comprende a su vez la libertad de buscar, recibir información, ratificando lo que expresa la Declaración Universal y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, con cierto agregado garantista y proteccionista a este derecho. Hay que considerar que tanto la libertad y el acceso a la información, reconocidos como derechos humanos, adquieren el principio de interdependencia, en el que, si bien son derechos autónomos y cuentan con un mecanismo específico de defensa, el vulnerar alguno de estos implicaría atentar contra el otro. Para diferenciarlos, hay que decir que la libertad de expresión, entendida como el derecho de expresar lo que pensamos y queremos, solo se ejerce oportunamente cuando se garantiza el derecho de acceso a la información. En sentido contrario, el derecho de acceso a la información no tendría sentido si no tuviéramos libertad de expresarnos. El derecho de acceso a la información, dentro del marco de los derechos humanos, es sumamente importante, sobre todo ante un país democrático como lo es México, en el que es indispensable contar con las herramientas que nos permitan conocer, acceder a toda esta información que puede ser relevante y requerida por cada uno de nosotros los ciudadanos para ir consolidando nuestros proyectos de vida. También porque el hecho de contar con ciudadanos bien informados nos garantiza que exista una mejor vigilancia ciudadana de todas las acciones y decisiones que toman las autoridades relacionadas con la administración, la gestión y el gasto de nuestros recursos, y que nuestros derechos puedan ser respetados correctamente. Este derecho de acceso a la información comprende el libre acceso a la información plural y oportuna, poder solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir cualquier información, por lo que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o que se encuentre en posesión de cualquier autoridad va a ser pública y accesible a cualquier persona en los términos y evidentemente con las limitaciones que establece la ley. De todo esto, en México se reconoce el acceso de información como un derecho humano y se encuentra establecido en nuestra Constitución en el artículo 6. Puntualmente, el derecho de acceso a la información va a comprender el libre acceso a toda la información plural y oportuna, pudiendo cualquier ciudadano solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir cualquier información que él requiera. Es decir, que toda la información que sea generada, obtenida, adquiera, transforme o se encuentre en posesión de cualquier autoridad u organismo público, o se contemple que se hayan utilizado recursos públicos, deberá ser accesible a cualquier persona, solo con las limitantes que la misma norma en la materia establece. El hecho de que toda información que se encuentre en manos del Estado sea pública y por tanto se deberá transparentar a fin de que sea accesible a los ciudadanos es un principio expresado en la Constitución y se le llama principio de máxima publicidad.
En ese sentido, al ser un derecho y siendo reconocido como un derecho humano, como se dijo, tiene limitantes, pudiéndose reservar cierta información en caso de que vulnere derechos de terceras personas. Por ejemplo, cuando existan datos personales, esta información se le contempla como información confidencial y será reservada. También, o cuando la información se deba restringir por razones de interés público o de seguridad nacional, también se le podrá restringir el acceso a esta información. Este tipo de información se le va a llamar información reservada. En México se realizaron reformas que impactan directamente el derecho de acceso a la información. El 20 de marzo de este año, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide las nuevas leyes en materia de transparencia y protección de datos personales. Aunado a ello, también se reformó el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que se facultaría a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, desapareciendo el órgano autónomo garante de este derecho, que era el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y asumiendo sus funciones. Dentro de los cambios que se generaron con esta reforma, hay que decir que se mantendrán los mismos requisitos y términos que la ciudadanía ya conocía para acceder a la información. Es decir, que se otorgaría información en 20 días hábiles y tendrá que ser gratuito este procedimiento sin que sea necesario que se justifique el motivo para solicitar cualquier tipo de información. Pero sí, se modifican las formas en que las personas podemos inconformarnos por las respuestas que nos den los sujetos obligados, derivado de que se fragmentan las autoridades responsables que garantizan el derecho y que se habilitarán las contralorías internas de cada poder público y en cada entidad federativa para atender los recursos de revisión, a lo que va a llamarse transparencia para el pueblo. Va a ser un órgano desconcentrado. También se eliminaron requisitos para la integración de las autoridades, afectando la imparcialidad y la profesionalización de las autoridades de transparencia. Previo a esto, el INAI era el principal órgano vigilante. Ahora se crean más autoridades responsables, dejándole a la ciudadanía la tarea de identificar ante qué autoridad tendrá que presentar una queja en caso de que se le niegue la información. Esto podría vulnerar la independencia en la toma de decisiones, ya que esta responsabilidad la asumiría un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Es decir, sus facultades de decisión se encontrarían de cierta manera limitadas y condicionadas a esta Secretaría, poniendo de cierta manera en duda la independencia y legitimidad de sus resoluciones, pues sería complicado que esta autoridad responsable, cuyo titular es designado por el Poder Ejecutivo, establezca una postura imparcial o contraria a intereses muy particulares de la Administración Pública Federal. Sin embargo, se mantendrá también el catálogo de obligaciones de transparencia y se ampliará la divulgación sobre ejes temáticos de interés público, como los relacionados a la materia energética, los de salud, educación o ciertas funciones del Banco de México, entre otras. Se contempla también el constituir una cultura de transparencia desde la formación educativa, que promuevan la documentación y la divulgación de información sobre temas que la sociedad considere relevantes. Otro de los cambios es la modificación del recurso de inconformidad, el cual se limita a solo recursos públicos federales. Previamente, este era un recurso adicional disponible para que la ciudadanía, ante la ratificación de una negativa de información de los órganos de transparencia locales, pues se contaba con esta herramienta, esta posibilidad de inconformarse ante el INAI. Con esta reforma, Transparencia para el Pueblo dejaría fuera esta posibilidad, dejando a un lado el poder quejarnos con las autoridades responsables locales cuando confirmen la reserva de información por otro tipo de asuntos de interés público e impidiendo elevar la queja ante esta autoridad. Con esta reforma también, y en la nueva Ley de Transparencia, se contempla en el artículo 112, fracción primera, incorporar a la paz social como un criterio para reservar información. También, dentro de la fracción 14 de ese mismo artículo, se crearía la figura de daños al interés del Estado para reservar información relacionada a proyectos y estudios que realiza el gobierno. La nueva Ley de Transparencia viene a sustituir el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública por una Política Nacional de Transparencia, la cual va a ser emitida por un Sistema Nacional de Acceso a la Información, en el que a través de su Consejo Nacional se encargará de coordinar y evaluar las medidas que integren la política de transparencia y acceso a la información.